Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo. Antes nada, quería darle la bienvenida a todos y a todas desde Europa, los que están escuchándonos desde América. Es un placer siempre compartir estos momentos un poco de aprendizaje y de reflexión conjunta entre profesionales. También quiero dar las gracias pues, a Juanjo, a Estefanía, a Paula por darnos la oportunidad de participar en esta masterclass y aportar un poco nuestro conocimiento y nuestra experiencia en esta área, que es a la que me he venido dedicando en los últimos años, que es básicamente la evaluación, la creación y desarrollo de pruebas y particularmente todo lo relacionado con el desarrollo de la evaluación online, de nuevas baterías, nuevas pruebas, etcétera, todos basado en pruebas asistidas tecnológicamente. No quiero detenerme mucho, voy a compartir una presentación que he preparado. Y vamos, es una visión muy rápida, no tenemos mucho tiempo, pero cuando Juanjo me propuso participar en la masterclass, dije, bueno, el título era bastante sugerente. ¿Qué debo tener en cuenta? Bastante directo, ¿no? Es decir, cuando me estoy planteando meterme en el ámbito de la telesalud mental, de la telepsicología, pues hay muchos aspectos a tener en cuenta y uno particularmente es el ámbito de la evaluación, cómo hacemos evaluación a distancia. Mi intervención va a ser muy breve, una breve introducción. Vamos a ver muy rápidamente algunos de los requisitos para hacer realmente bien esta evaluación online. ¿Qué nos dice la investigación? Solamente unas pinceladas y unas pocas recomendaciones generales pues, que me he atrevido un poco a sintetizar en este primer momento para lanzarles a ustedes. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de teleevaluación, de hacemos evaluación remota, como lo queremos llamar, pues en el fondo estamos hablando de evaluación psicológica. Es una disciplina científica casi en sí misma. Es decir, todo proceso de intervención, de atención psicológica, pasa en algún momento y generalmente a lo largo de todo el proceso por un proceso de evaluación inicial, de evaluación para jerarquizar los objetivos de la intervención, evaluaciones de seguimiento, de eficacia de la intervención. La evaluación es algo transversal a todo el proceso terapéutico en el ámbito clínico y en el ámbito de recursos humanos educativos, pues en los procesos de diagnósticos escolares, etcétera. La evaluación remota a distancia, obviamente, no se diferencia en gran medida de los requisitos científicos que exige la evaluación psicológica general. De hecho, una reflexión que a mí me parece curiosa era cómo el COVID ha acelerado este proceso de adopción, ¿no? De esa necesidad de prestar servicios psicológicos a distancia. Y en el ámbito clínico, pues a muchos les ha cogido por sorpresa, pero realmente es algo que, la evaluación remota es algo que se lleva haciendo en psicología hace más de 2 décadas, fundamentalmente en el ámbito de los recursos humanos y en el ámbito académico, en el ámbito escolar, donde se hacen evaluaciones masivas a distancia o asistida con tecnología, con ordenadores, con tablets, etcétera, de una forma cotidiana, incluso en el ámbito de los recursos humanos, me atrevería a decir que ya casi, si no mayoritaria, sí bastante equiparable. Es decir, las evaluaciones en papel y lápiz y las evaluaciones en el ámbito de recursos humanos están muy equilibradas. Y, de hecho, algo que, por ejemplo, en el ámbito clínico, en algunos sectores, puede ser percibido como algo un poco deseable, ¿no? La evaluación remota, pues algo que habría que evitar si se puede hacer presencialmente mejor. De hecho, en países como Estados Unidos, en el norte de Europa, es algo deseable en los ámbitos educativos y de recursos humanos porque precisamente contribuye a hacer una mejor evaluación, se considera una buena práctica que garantiza la calidad y la justicia, la equidad de las evaluaciones que obtenemos, ¿de acuerdo? Al separar la parte más subjetiva y suplirla con esta parte de evaluación basada en tecnología online y a distancia, pues es algo deseable. Entonces, en el ámbito clínico yo creo que estamos llegando ahora un poco también con la premura que nos ha impuesto la pandemia. Dentro de lo que sería el proceso de evaluación general, de evaluación psicológica, habría que distinguir 2 partes. Un poco el proceso de evaluación general, que en inglés lo llamaríamos el assessment, y la parte concreta, más específica de aplicación de pruebas, de test, que en inglés se llama testing. Nosotros en castellano no tenemos esa distinción tan clara, pero ustedes que están habituados a este tipo de evaluaciones entienden perfectamente la distinción. Muy rápidamente, ¿por qué usamos test? ¿Por qué cuando estamos prestando nuestros servicios o tenemos que prestar nuestros servicios de atención en telesalud mental? ¿Por qué deberíamos recurrir a esta parte de evaluación y evaluación con pruebas siendo una parte dificultosa? Bueno, pues en general el principio es lo mismo, como veníamos viendo. Siempre que empezamos un proceso de intervención tenemos que averiguar qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a nuestro paciente. Tenemos que saber
qué va bien y qué va mal, los dos aspectos, y luego intentar formular hipótesis acerca de por qué, cuáles son los agentes causales o las circunstancias que pueden estar provocando esas pequeñas discrepancias de funcionamiento, dificultades, etcétera. Para llegar a estas conclusiones y dar respuesta a esta pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué va bien? ¿Qué va mal? Pues nosotros al final tenemos que recurrir a distintos instrumentos. Estos instrumentos, pues, no hay muchas dudas de que la entrevista va a ser una parte fundamental, pero nosotros realmente tenemos que apoyarnos. Si hacemos un despliegue basado en la evidencia, lo que sabemos, lo que nos dice la evidencia es que tenemos que contar con otras fuentes de información independientes que apoyen, confirmen o refuten nuestras hipótesis, las informaciones que nosotros hemos ido recabando durante la entrevista o durante la revisión de informes. De tal manera que nosotros al final lo que tenemos que hacer es triangular, hacer un proceso de despliegue, recoger información de distintos tipos, entre ellas incluyen los test, los cuestionarios, etcétera, para triangular y formular al final una narrativa, algo que articule qué es lo que está pasando y qué distintas evidencias que hemos recabado, bien con la entrevista, bien con los test y los cuestionarios, cómo confluyen para formular eso, un argumento, una formulación del caso. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Los requisitos científicos, tanto si lo hacemos de forma presencial como si lo hacemos online, son los mismos. Y eso es lo que vamos a ver un poco. ¿Cuáles serían los requisitos fundamentales? Así muy rápido, simplemente una pincelada de cada uno. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos hacer un proceso de evaluación online? Pues los he dividido en 4 aspectos fundamentales. Uno de los requisitos están relacionados con el medio. Tenemos que ser muy conscientes que a nosotros ahora, aunque parezca obvio, pues vamos a tener siempre una pantalla en medio. Vamos a estar con un medio muy diferente al que tenemos en las evaluaciones presenciales. Y esto impone que nosotros tenemos que ejercer un control previo a distancia remoto sobre el ambiente de la persona que vamos a evaluar. Por tanto, tenemos que anticiparnos siempre e intentar controlar todas las circunstancias que pueden interferir en la evaluación, en la calidad de los resultados de los datos que vamos a obtener. Hay que tener en cuenta que la persona vaya a responder a la prueba que nosotros le vamos a aplicar, pues eso, si hay un entorno con ruido, con interrupciones, qué horarios, si va a haber interrupciones, si alguien va a tener que utilizar esa sala después y no nos va a dar tiempo a terminar. Un aspecto súper importante a la hora de programar una sesión de evaluación online, en remoto, es la privacidad. Muchas veces las personas con las que vamos a hacer la sesión tienen que compartir sala porque no hay habitaciones disponibles. Puede haber otras personas presentes. Puede haber personas que incluso puedan en un momento interferir en la evaluación con comentarios, simplemente con su presencia, porque va a inhibir a la persona, por ejemplo, un adolescente que quiere contarnos algo, pero los padres están presentes. Pueden prestar ayuda a esas terceras personas, con lo cual van a distorsionar nuestros resultados. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y anticiparse acerca de qué personas pueden estar presentes y cuáles no. A su vez, esto que puede ser negativo, que hay otras personas, también es necesario, porque vamos a tener que prever que necesitaremos ayuda y asistencia tanto técnica, por si falla algo con las conexiones, por ejemplo, si estamos evaluando a un niño o a una persona mayor, pues algún otro adulto que pueda darnos un soporte técnico y ayudarles con las conexiones, con los programas, con los dispositivos, tanto como si ocurre algo, alguna emergencia dentro de la propia sesión de evaluación, puede haber un desbordamiento emocional, puede haber algo que necesitamos que haya en un momento dado una intervención presencial de alguien y eso tenemos que tenerlo previsto. Y luego hay que tener en cuenta unos aspectos muy, muy básicos, que son una perogrullada, pero que son críticos en este caso. Nosotros tenemos que tener y asegurarnos y comprobar por anticipado que tenemos una adecuada conexión y un adecuado equipo, unos dispositivos adecuados. Tenemos que tener un wifi estable, que no se corte. Durante la evaluación puede ser crítico. Imagínense que estamos aplicando una prueba en la que el tiempo es importante y justo en ese momento tenemos una interrupción. O estamos haciendo una prueba de memoria donde es muy importante controlar la presentación inicial y el tiempo de recuerdo demorado y justamente tenemos una interrupción en medio y esos tiempos se van. Hay que tener muy en cuenta eso y hacer las pruebas que sean oportunas antes de iniciar la sesión para asegurarnos que eso va a ser así, porque después desechar la evaluación puede ser muy, muy poco conveniente. Tenemos que ser conscientes también en nuestros propios dispositivos que vamos a tener seguramente que combinar 2 plataformas a la vez. Una plataforma para hacer la videollamada, la entrevista, para controlar lo que está pasando, para ver a la persona que estamos evaluando, pero a su vez muy seguramente vamos a tener que estar utilizando otra plataforma específica de evaluación, que es donde se van a presentar los estímulos, donde se van a recoger las respuestas, etcétera. Con lo cual tenemos que asegurarnos de que en nuestro equipo que eso es compatible, que no va a tener ningún tipo de interferencia. Y otro aspecto que a veces parece una menudencia, pero muy relevante es
¿Cómo va a responder? Cuando nosotros hacemos pruebas, por ejemplo, pruebas de rendimiento, donde le vamos a pedir a la persona que responda a determinadas pruebas, que haga determinadas tareas, ¿cómo va a responder? ¿Va a tener una pantalla táctil? ¿Va a tener un teclado? ¿Va a tener un ratón? ¿Cómo lo va a hacer? Porque en ocasiones nos ha ocurrido que le vamos a pedir que haga algo y está respondiendo con una tablet y no tiene un teclado. Con lo cual, son pequeños aspectos que es muy conveniente hacerse un checklist primero, antes de empezar la sesión de evaluación, para asegurarnos de que todo eso lo hemos contemplado y lo tenemos claro. Un segundo grupo de requisitos son los que están relacionados con los propios instrumentos de medida. Y esto es una cuestión pues, muy interesante. Hay distintos, dentro del abanico de pruebas o de recursos o de métodos de evaluación que vamos a poder desplegar en el proceso de evaluación, pues tenemos algunos, como es la entrevista, que vamos a poder hacerla sin ningún inconveniente a través de online. Obviamente no vamos a poder tener el mismo feedback acerca de la comunicación no verbal, depende del encuadre, no vamos a poder jugar con muchas señales, pues eso, muchas observaciones, etcétera, pero en general vamos a poder desarrollarlas sin muchos inconvenientes. No obstante, hay otro tipo de pruebas, cuando vamos a utilizar ya pruebas tipo de cuestionario, tipo listados conductuales, que ya van a tener alguna dificultad más, aunque generalmente no va a ser muy problemático. Yo puedo enviar online los cuestionarios que voy a necesitar y la persona los va a responder en sus propios equipos. Eso ya está preparado. Hay plataformas como la de JoberCTA con Te Corrige, lo podemos hacer y no hay ningún problema. Después ya tenemos otro nivel de pruebas, que son las pruebas de rendimiento óptimo, donde ya le vamos a pedir a la persona que haga cosas, que demuestre si es capaz de hacer determinadas tareas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a empezar a ver más dificultades. En general, simplemente una pincelada, las pruebas que están basadas en respuestas verbales, por ejemplo, una prueba de fluidez verbal o aprender una lista de palabras, una tarea de memoria, etcétera, no van a suponer un gran problema aplicarlas online, en remoto. No van a tener impacto, pero si, por ejemplo, le vamos a pedir que manipule cubos o que tengamos que mostrar láminas y la persona tiene que recordarlas, etcétera, pues si no tenemos las plataformas adecuadas para mostrar ese tipo de estímulos, no vamos a poder hacerlos. Y en el caso de pruebas que tengan un fuerte componente manipulativo, constructivo, que tengan que manejar objetos, pues generalmente van a resultar inviables, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno de los aspectos primeros que tenemos que valorar es, dentro de nuestro propio protocolo, de los aspectos que queremos evaluarlo y de las pruebas que queremos utilizar para justamente contrastar esas hipótesis, cuáles van a ser viables y cuáles no. La gran mayoría de ellas van a ser viables y algunas de ellas no van a poder serlo, con lo cual tenemos que ser conscientes a la hora de diseñar nuestro protocolo de hasta dónde vamos a llegar. Cuando pensamos en las pruebas y en las pruebas que se pueden utilizar en evaluación remota, hay mucho debate en la literatura, en las guías incluso, de las distintas asociaciones profesionales, que yo creo que mezclan un poco conceptos. Muchas veces hay mucha preocupación acerca de si las pruebas que estamos utilizando, las pruebas basadas en papel y lápiz, pues son aplicables, son equiparables, son equivalentes los resultados cuando se utilizan online. Bueno, y aquí yo creo que hay una cierta también confusión, porque en efecto las pruebas desarrolladas, tipificadas para su uso en papel y lápiz, pueden tener su cierta adaptación y su comparación cuando se usan online. Pero lo que estamos ocurriendo cada vez más es que hay pruebas que ya están desarrolladas. Nosotros, los editores de test, ya estamos trabajando para desarrollar pruebas completamente online pensadas para la evaluación en remoto. De hecho, no tienen versión en papel. Por tanto, hay que resolver primero, hay que tener en cuenta este esquema que tenemos aquí acerca de cómo se relaciona la evaluación remota con las distintas pruebas que vamos a utilizar. En general, muchas de las pruebas, como les decía, ya están desarrolladas y basadas para estar basadas en tecnología, para permitir una aplicación online. Online basada en ordenadores, en respuestas, en tablet, etcétera, que se pueden aplicar de forma presencial o a 3.000 kilómetros de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Esas pruebas generalmente cuando las utilizamos en evaluación remota no tienen ningún inconveniente y no requieren una adaptación adicional. Otras muchas pruebas que sí que han sido desarrolladas originalmente para ser aplicadas en formato de papel y lápiz, sí que pueden requerir determinadas adaptaciones y es lo que hay que ir valorando. ¿De acuerdo? Por tanto, simplemente, por eso pongo el esquema de evaluación, hay que ver muy bien qué pruebas estamos utilizando y cuáles son las pruebas de nueva generación que están apareciendo en el mercado que ya han sido desarrolladas para este tipo de usos. Otra parte muy importante a la hora de pensar cuál podría ser nuestro protocolo, los recursos que nosotros podemos utilizar en una evaluación online, tiene que ver con el timing y con las fases de la evaluación. Todo es una cuestión de grado. Hay muchos aspectos que vamos a poder evaluar perfectamente de forma remota
con pruebas adaptadas, basadas en papel y lápiz, con pruebas específicamente desarrolladas, y va a haber otras que, como veíamos antes, va a ser imposible. Bueno, pero no necesariamente todo nuestro proceso de evaluación tiene que ser a distancia. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que podemos iniciar la evaluación con pruebas más viables de forma remota, y luego, cuando ya lleguemos a algún punto donde sea imprescindible aplicar determinadas pruebas, imagínense si estamos hablando, por ejemplo, de un caso de una sospecha de autismo y necesitamos evaluar al niño con un A22, que es la prueba de referencia. Bueno, pues el A22 difícilmente vamos a poder aplicarlo, si no es prácticamente imposible, aplicarlo online. Vamos a tener que hacerlo de forma presencial. Bueno, pues cuando llegue ese momento haremos una evaluación presencial y lo combinaremos. Yo creo que es una cuestión de grado, siempre tener en cuenta qué recursos tenemos en cada momento, online y presenciales, y cómo los combinamos para ofrecer el mejor servicio, la mejor asistencia a la persona que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Y otro aspecto esencial relacionado con los instrumentos de medida que utilizamos en la evaluación remota, pues es la calidad psicométrica, que no me ha de detener mucho. Los instrumentos que utilicemos en online tienen que cumplir los mismos requisitos científicos de fiabilidad y de validez que muestra el resto de instrumentos que utilizamos en papel y lápiz. Esto no cambia. Los test son instrumentos científicos, yo siempre lo subrayo. Llevan muchísima investigación detrás y es muy costoso aportar las evidencias a los profesionales que justamente garantizan las interpretaciones que ellos van a hacer, los usos que ellos van a hacer con las puntuaciones de los test y de los cuestionarios. Por tanto, como bien decía Juanjo, hay que ser muy cauteloso con las herramientas que se ofrecen de forma gratuita online, porque la mayoría de ellas no ofrecen, no tienen ningún aval científico detrás, no tienen ningún control profesional que nos indique que esas puntuaciones, que esas evaluaciones tienen ninguna base, con lo cual pues hay que recurrir y hay que ser muy crítico con las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra labor cotidiana. Una vez que ya sabemos que nuestros test, los que vamos a utilizar para la aplicación online, pues son válidos y fiables, pues también hay que tener algunas precauciones adicionales. Generalmente sabemos que cuando los utilizamos online hay ciertas variables que pueden jugar un papel un poco distorsionador en algunos aspectos. Entonces, generalmente lo que recomiendan los expertos es, bueno, pues a la hora de tomar decisiones y sobre todo decisiones de alto impacto acerca de los pacientes, vamos a ser más conservadores, vamos a ser, sobre todo cuando hay puntuaciones que nos indican que hay problemas, vamos a aumentar los intervalos de confianza, vamos a asumir que puede haber en nuestras puntuaciones un pequeño margen de error mayor que en otros casos, pero que van a ser fiables y válidos, con lo cual simplemente es una cuestión de cautela. Y siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la evaluación online siempre, igual que la en papel y lápiz, nos está ofreciendo una foto del estado actual, del estado en el que se encuentra la persona ahora. No hace predicciones futuras, ni del pasado, ni nada. Pero tiene la ventaja de la evaluación online muchas veces que es más fácilmente repetible, con lo cual muchas veces es más fácil tomar varias fotos y es más complicado cuando lo hacemos en papel y lápiz. Entonces, es una ventaja importante. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta otro aspecto. Siempre que hablamos de la calidad de la evaluación, la calidad científica de evaluación que estamos haciendo con instrumentos online, tendemos a tener la falsa sensación de precisión con respecto a las pruebas en papel. Es decir, como las pruebas en papel son el estándar, cuando utilizamos pruebas de evaluación online pueden tener menos calidad, pero eso es una falsa impresión de precisión. Muchas veces es incluso al revés. Las versiones online son más precisas, incluso tienen más evidencias de validez, con lo cual hay que también ser crítico con cuál es la mejor versión y cuál es la más adecuada para el caso y la temática que estoy tratando de evaluar. ¿De acuerdo? Otro conjunto de requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación remota son los que están relacionados con el propio usuario. Muy rápidamente, tenemos que tener en cuenta la competencia digital de la persona, es decir, ofrecerle esa alternativa de evaluación remota. ¿Es viable para esta persona? ¿Va a ser capaz de relacionarse con los dispositivos que vamos a necesitar de una forma adecuada? ¿Se va a sentir cómodo o va a ser un obstáculo para el proceso y para nuestros objetivos? Luego hay que tener en cuenta las características personales de la propia persona que vamos a evaluar. La edad, si son niños, son personas muy mayores que van a tener problemas al relacionarse con la tecnología. Si hay problemas de visión, de audición, de motricidad a la hora de dar las respuestas, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también aspectos relacionados con la personalidad o incluso con el propio motivo de consulta. Por ejemplo, proponer una evaluación remota que nos responda a un cuestionario de personalidad, por ejemplo, online a una persona que el motivo de consulta es que tiene ideación relacionada con que hay alguna agencia estatal que escucha y que monitoriza sus dispositivos electrónicos, pues puede que a lo mejor no sea la mejor idea.
proponerle una evaluación online. Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y otro aspecto que es bastante común a todo tipo de evaluaciones y es, en general, todas las sesiones que se hacen online a través del ordenador, lo que suele referir la gente es que hay más fatiga. A los niños, a los adultos, cuando les proponemos tareas, el hecho de relacionarse con el ordenador parece como que requiere un esfuerzo adicional, ¿no? De concentración, de enfocarse en lo que están haciendo, que al final produce más fatiga. Con lo cual, lo que sí que se recomienda es que las sesiones sean un poco más cortas o que haya más descansos, ¿vale? Un aspecto también muy importante relacionado con la evaluación a distancia tiene que ver con cómo evaluamos a las personas con discapacidad y cómo hacemos las acomodaciones. Esto, que en muchas pruebas basadas en papel y lápiz puede suponer un problema, lo que aquí vemos es que muchas veces la tecnología nos libera de estas limitaciones y nos permite hacer acomodaciones mucho más fácilmente, incluyendo subtítulos, descripciones verbales, audios, vídeos, sistemas alternativos de respuesta mediante la mirada, mediante distintos dispositivos. Y esto en las pruebas remotas de nueva generación ya se está incorporando y es una gran ventaja. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta está relacionado con la equidad. ¿De acuerdo? Hay muchas personas, lo hemos visto durante la pandemia, que aunque nosotros pudiéramos ofrecerles los servicios online, ellos no podían acceder a ellos, ¿de acuerdo? Porque no tenían dispositivos, porque no tenían buenas conexiones y esto es un problema. Tenemos que cuidar esto, sobre todo aquellos profesionales que trabajan en sectores públicos donde tienen que ofrecer un servicio universal a todos, tienen que asegurar que todos van a poder tener ese acceso. En la práctica privada quizás es menos relevante porque la persona que solicita los servicios de un psicólogo en consulta privada mediante telesalud, pues probablemente disponga de este tipo de tecnología y él mismo ya ha seleccionado a quién va a solicitar esos servicios, no. Pero en otros tipos de instituciones y de servicios asistenciales es un aspecto muy importante el cuidar qué requisitos y cómo vamos a poder ofrecerlo. Como no podía ser de la manera, otros requisitos están relacionados con nosotros mismos, con los profesionales, y ahí tiene que ver, pues eso, con qué competencias son necesarias. Nosotros sabemos que para hacer la evaluación, los profesionales necesitan una formación específica. Para el uso de test, se necesita una formación específica adicional para conocer bien qué test estoy utilizando, qué batería, sobre todo en algunos ámbitos. Pero además aquí, en la evaluación remota, estos profesionales tienen que tener una buena formación, unas buenas competencias tecnológicas, tienen que saber cómo manejar todos los dispositivos, las tablets, archivos, conexiones, cómo resolver problemas, tanto en sus dispositivos como en los de los usuarios. Y todo esto combinado no es la suma de 1 más 1, sino que realmente se multiplica. Cuando hacemos evaluación remota, todas las habilidades del terapeuta se tienen que poner en marcha, todas las habilidades tecnológicas se tienen que poner en marcha para poder hacerlo de una forma ágil y que no suponga un impedimento para vencer todas esas barreras que tenemos. ¿De acuerdo? Un aspecto que tenemos que cuidar mucho antes de empezar es que en nuestra parte los equipos, las licencias no pueden fallar. A veces fallan en el otro lado, no podemos controlarlo. Pero nosotros tenemos que saber que nuestros dispositivos están bien, están protegidos. Ya veremos luego legalmente el tema de protección de datos, cómo hay que cuidarlo con mucho detenimiento. Tenemos que saber que nuestros equipos son adecuados, que vamos a tener batería, que tenemos acceso y estamos suscritos a las plataformas de evaluación online, tenemos los usos necesarios para poder hacer las aplicaciones y cómo vamos a hacer la gestión de archivos y vamos a compartir información con nuestros usuarios para hacerlo de una forma segura, con claves, con encriptación, etcétera. Nosotros siempre como profesionales tenemos que ofrecer unas garantías precisamente eso, profesionales. Es decir, nuestro proceso de evaluación tiene que cumplir todas las exigencias científicas, éticas y legales. Eso implica que tenemos que cuidar todos estos aspectos. Igual que hacemos de forma presencial, lo tenemos que hacer online. Y un aspecto que no se suele mencionar mucho en las guías, pero yo sí que en mi experiencia lo veo que es muy útil, es cómo desarrollar o la conveniencia de desarrollar y entrenar específicamente las habilidades del terapeuta digital, que yo llamo. Es decir, hay gente que tiene dificultades a la hora de relacionarse con una pantalla o hablar o mostrarse natural. Todo lo que nosotros en una consulta hacemos de una forma natural y cuidamos mucho, pues esa forma de relacionarnos con la pantalla, como digo yo, con el TikTok, el ser capaces de ser expresivos, cordiales, transmitir, recoger lo que queremos y hacerlo todo de una forma ágil es muy importante. Entonces, hay que sentirse cómodo en los entornos virtuales y eso transmitírselo, porque va a dar mucha seguridad a la persona que estamos evaluando. Una vez que hemos visto ya los requisitos, vemos rápidamente qué nos dice la investigación. Cuando hacemos evaluación remota, ¿funciona o no funciona? Pues lo que sabemos es que cuando, por ejemplo, utilizamos entrevista online, presencial, online,
No hay prácticamente diferentes, incluso hay datos que es equivalente en contextos forenses, ¿de acuerdo? Si las conexiones son adecuadas, no hay ninguna limitación a hacer la entrevista online. Lo mismo ocurre en general con los autoinformes y con los cuestionarios de personalidad, etcétera, que son considerados equivalentes, sobre todo si se siguen algunas recomendaciones, a veces pues para controlar justamente eso, que la persona que responde está sola, que está cómoda, etcétera. Entonces, hay bastante equivalencia. Donde encontramos que hay mucha más literatura acerca de equivalencia entre las medidas, las evaluaciones en papel y lápiz y las medidas online, es en el ámbito de las pruebas de rendimiento cognitivo y particularmente en el ámbito de la evaluación neuropsicológica y con ancianos. Y ahí vemos que incluso con estudios metaanalíticos que en general en la mayoría de las variables y de las condiciones no hay muchas diferencias y cuando las hay son pequeñas, salvo cuando vemos que hay tareas, como decíamos antes, manipulativas, que es un área que se evalúa muy mal, básicamente por la distancia, pero en general todas las tareas que tienen una base en imágenes, tareas verbales, etcétera, podemos evaluarlas de forma casi equivalente o con pequeñas diferencias, simplemente introduciendo pequeñas modificaciones para que las tareas sean viables online. Y luego lo que sabemos también es que en el ámbito donde hay menos investigación y menos evidencias es en el forense, es el más controvertido y donde hay que tener un especial cuidado, como luego seguramente nos comentarán. Y también en el ámbito de la evaluación del desarrollo con los niños más pequeños, que obviamente pues, resulta inviable. Aunque también hay alternativas para hacer evaluaciones de este tipo mediante pues, informadores indirectos, como pueden ser familiares, cuidadores, etc. Y luego he preparado unas breves recomendaciones generales para aquellos que quieran iniciarse o profundizar su conocimiento pues, en la evaluación remota. El primero de ellos es conócete a ti mismo, es decir, vamos a ser muy críticos con nuestras capacidades. ¿Somos competentes para hacer una evaluación de este tipo? Yo creo que nuestra labor como psicólogos debe ser garantizar que el servicio que estamos ofreciendo tiene las máximas garantías, como decíamos antes, éticas, legales y científicas, y para eso tenemos que hacer una formación específica y conocer bien qué somos capaces de hacer, tanto en evaluación como en evaluación remota. Tenemos que formarnos para ofrecer mejor servicio. Eso es importante, saber si uno puede ofrecerlo o no. En segundo lugar, la segunda recomendación general es lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿En qué sentido? Es decir, a veces nos gustaría nuestro protocolo o el despliegue de nuestra batería de pruebas y de variables que queremos recoger, pues es muy ambicioso. Pero a veces es mejor llegar al 90% que al 100% de una forma mala. Con lo cual, vamos a ser conscientes, vamos a pensar muy bien en nuestros protocolos, qué necesitamos evaluar, qué pruebas son viables online, cuáles no, si podemos sustituir algunas por otras, aunque no sean tan buenas o que no sean se ajusten tan perfectamente como otras que teníamos pensadas. Pero eso, vamos a ser pragmáticos porque entre no tener ninguna información y tener que confiar todas nuestras decisiones a la información que vamos a recoger por informes o por la entrevista, o poder contar con información con test, aunque no sea toda la que queramos o no sea perfecta, pues yo creo que lo bueno es bastante aceptable frente a lo que podría ser mejor, que ya llegará. En tercer lugar, yo siempre recomiendo práctica, práctica y práctica. Esto es un aprendizaje procedimental. Cuando uno está haciendo evaluación online y tiene que manejar distintas pruebas con distintos materiales y a su vez tiene que manejar su dispositivo y lo que está viendo la otra persona al otro lado, tiene que saber perfectamente hacerse cargo de lo que está viendo el otro. Tiene que conocer todos los menús, dónde está el botón de compartir, dónde está el botón de responder, todo, todas las partes. Y eso solamente se adquiere, esa fluidez, se adquiere practicando. Así que yo les animo a que practiquen con sus hijos, con sus parejas, con cualquier compañero que tengan, en los dos lados, como aplicadores y como evaluados, para coger esa experiencia y esa fluidez en los procedimientos de evaluación online. Y por último, pues es casi una recomendación pues, personal. Entonces, es un poco, en este ámbito, como dice Juanjo, está todo por hacer, gran parte está por hacer. Entonces, hay que ser osados, pero no intrépidos. Osados, como dice la RAE, es tener atrevimiento, tener resolución, o sea, hay que lanzarse. Esto es algo que hay que aprender a hacer, hay que incorporarlo en nuestras rutinas, en nuestras competencias profesionales. Vamos a descubrir que va a aumentar nuestra capacidad, pues eso, de evaluar, de obtener información que necesitamos, ampliarla, pero no hay que ser intrépidos en el sentido de que obramos sin reflexión, de una forma un poco alocada, ¿no? Hay que ser especialmente cauteloso, tenemos que seguir manteniendo las mismas garantías científicas y profesionales y tenemos que saber muy bien qué estamos haciendo y sobre todo cuidado con todo lo que se ofrece por ahí en las plataformas
sin aval científico porque es realmente peligroso. Estamos tomando decisiones y estamos haciendo recomendaciones a nuestros clientes, a nuestros usuarios, basándonos en herramientas que no tienen ninguna evidencia de validez. Así que seamos cautelosos.